Gloria al Señor. Qué hermoso tener este tiempo. Ya hemos podido alabar al Señor, ya hemos estado escuchando el mensaje a través de cada testimonio, porque cada testimonio es muestra de la fidelidad, del amor de Dios, hermanos, de sus promesas. En este mes estamos viendo temas especialmente de la palabra de Dios. Hemos dicho el mes de septiembre es el mes de la Biblia. ¿Cómo no agradecer al Señor por su palabra? Y vamos a meditar en este momento en cuanto a la fidelidad de la palabra de Dios, hermanos. No debe haber duda en nuestros corazones de que Dios es fiel. Mucho más cuando ya estamos en este siglo, hermanos. A través de su palabra, cuando la leemos, tenemos hermosos ejemplos de que Dios es fiel a su palabra, hermanos, ¿no? Ya todo lo que está pasando en este tiempo, en esta vida, a lo que hasta aquí está ocurriendo, no nada es casualidad. Usted y yo que leemos la palabra nos damos cuenta que todo lo que está sucediendo es conforme a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Terremotos, hambres, pestes y todas las cosas más, corrupciones, maldad, todo está escrito en su palabra, hermanos. Basta con ver eso y ya tenemos la seguridad de que Dios es fiel. Amén. Basta con ver eso y ya tenemos la seguridad de que Dios es fiel, hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la fidelidad? ¿Qué cosa es fidelidad? ¿No? Fidelidad es cumplir con lo que uno ha prometido. Eso es fidelidad, ¿no? Cuando uno se compromete con su pareja frente al altar, uno dice, y prometo serle fiel. En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hay una promesa, prometo serle fiel en cualquiera de las circunstancias. Y si uno de la pareja no cumple con eso, lo que decimos es, bueno, ha sido infiel, porque prometió y no cumplió. Pero sabe una cosa, Números 23:19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Entonces, ¿de qué está hablando ese versículo? Dios es fiel, hermanos. Dios no es hombre para que mienta. El hombre miente, Dios no. Dios es santo, santo, santo. El único que miente es Satanás. El único que tiene planeado todas las cosas en su mente, y dice la Biblia, todo lo que habla de lo suyo, habla mentira. Pero Dios no. Es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Alabado sea su nombre. Perdón, hermanos. Perdón. Estamos cambiando la cámara acá, el audio. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan, hermanos? Amén. Amén, ¿no? Hemos estado acá, como les dijo, estamos con problemas de internet. Pero seguimos. Dios es fiel, hermanos. Dios es maravilloso. A través de la lectura que hemos leído, este ejemplo que tenemos y que muchas veces lo hemos repasado, nos muestra una fidelidad maravillosa, y de esta lectura vamos a sacar muchas enseñanzas, hermano. Hemos leído para nuestros hermanos que llegaron después en Segunda de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 10 hasta el versículo 15. Dice la palabra de Dios, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Para los que no conocen esta historia, habla de Naamán, un hombre de guerra, un capitán de un ejército que había ido a buscar a Eliseo porque le dijeron que había un siervo de Dios que tenía ese ministerio, podemos decir así, de orar, de clamar al Señor para que las personas que le busquen reciban el favor de Dios. Entonces este hombre se fue porque era leproso, había hecho todo lo posible para sanarse y nada lo sanó, y entonces fue en busca de Dios, el Dios de Jerusalén, el Dios de Israel. Él no pertenecía al pueblo de Israel, pero él se fue buscando a ese Dios de Israel porque quería ser sanado.
En su mente, él iba pensando cuando llegue allá y le pida a Dios, entonces ese siervo orará a su Dios y clamará por mí, ¿no? Y yo seré sano. Ese era su pensamiento. Pero cuando llega al lugar, dice la palabra de Dios, Eliseo ni siquiera sale de su casa, solamente manda un emisario a darle el mensaje de Dios, ¿no? Solamente lo único que escuchó fue la palabra de Dios. ¿Qué fue la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que recibió este hombre? ¿Cuál fue el mensaje? El mensaje fue: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu cuerpo se restaurará y será limpio. Ese fue el mensaje de la palabra de Dios. Dios le dio su palabra. Estamos hablando de la fidelidad de la palabra de Dios, hermanos. Y entonces, ¿qué dice acá? Versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando de pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. Ese era su pensamiento. Pero nosotros ya conocemos lo que dice el Señor, hermanos. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus planes, tus proyectos no son mis planes, no son mis proyectos. Yo sé los planes que tengo para tu vida. Dios, cuando actúa en el ser humano, hermanos, actúa de una manera maravillosa. Siempre obra para bien, dice el Señor en su palabra. Pero muchos de nosotros actuamos como este hombre. Recibimos la palabra, escuchamos un testimonio de nuestro hermano, ¿no? Recibimos la palabra, pero sin embargo no hacemos caso a la palabra. Pensamos que con lo que ya tenemos, con la religión en que estoy o con lo poco que conozco, ya estoy bien. Pensamos que con nombrar a Dios ya entonces es suficiente para recibir el favor de Dios. Hermano, para recibir el favor de Dios tenemos que primero saber escuchar bien su palabra. Y eso es lo que entendemos a través de esta historia. Muchos reaccionamos como Naamán. No, pero no, y no, pero sí, y no, pero esto, y no, yo también creo en Dios, y cada uno a su manera, ¿no? Y en vez de disponer nuestro corazón para escuchar y estar atentos a lo que Dios nos manda, comenzamos a discutir con las personas que nos hablan, comenzamos a poner conjeturas y a poner nuestros pensamientos. Eso es lo que nos enseña acá este hombre. Si queremos comparar a Naamán, no era del pueblo, no era del pueblo judío, no era Israel, por lo tanto era cualquier otra persona, como lo traemos a nuestro tiempo, era un inconverso religioso o un inconverso terco, un inconverso orgulloso, pensando que las cosas tienen que hacerse a su manera. Y la Biblia dice que se fue enojado y todavía hizo comparaciones al río Jordán con el río Abana y Farfán. Dice el versículo 12, Abana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que las aguas de Israel? Menospreciando todavía lo que Dios está hablando. Muchas veces actuamos así, hermanos. Qué bueno escuchar a nuestro hermano Tony compartiendo, ¿no? A su hermano que ore por él. Los hombres, cuando están en los últimos momentos de su vida y se sienten mal, recién tratan de buscar a Dios. Pero aún así, estando mal, sin embargo, su corazón sigue duro. Sin embargo, viendo la situación como va, pero sin embargo, seguimos endureciendo nuestro corazón al Señor. Pero es lindo, hermanos, porque Dios es misericordioso. El que no conoce a Dios puede actuar de la manera que piensa. Pero los que ya conocemos a Dios tenemos ya que tener buenos fundamentos para seguir firmes y fortalecidos y compartir la palabra de Dios. Los que ya tenemos a Dios entendemos que las reacciones de los demás ante su palabra no siempre va a ser aceptada. ¿Por qué? Porque su corazón está entenebrecido. La palabra de Dios nos dice claramente que Satanás ha cegado nuestro entendimiento para que no nos alumbre la luz de la verdad. Y entendemos que están ciegos, cegados, que no pueden entender. Es el motivo para orar, para interceder, para clamar, porque nosotros entendemos que Dios ya ha dado su palabra. Y si hablamos de nuestra familia, su palabra dice, serás salvo tú y tu casa. Y ya Dios ha dado su palabra y Él será fiel a su palabra.
Pero ¿qué necesitamos, hermano? Dice acá la palabra del Señor, este hombre se volvió muy enojado, porque a veces esperamos que Dios actúe como nosotros queremos. No, Dios nunca va a ser fiel a tus pensamientos y a tus ideas. Dios va a ser fiel a su palabra, hermanos. Dios nunca va a actuar bajo nuestro capricho y bajo nuestra forma de pensar o de ver. Dios siempre va a actuar con planes y propósitos específicos. Y esos planes y propósitos específicos están dados bajo su palabra, porque Él es fiel a su palabra. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. ¿Qué más dice la palabra de Dios acá? Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Qué hermoso, hermanos. ¿Cuánto es la misericordia de Dios, no? Aún siendo tercos, aún estando actuando de manera humana, carnal, pero sin embargo Dios va a utilizar a alguien más para hacernos entender. Cuando leemos la palabra de Dios en Corintios, dice Dios, yo planté, dice Pablo, Apolo regó. Siempre va a haber alguien que Dios va a utilizar por su misericordia, hermanos. Siempre es importante que si uno habla y no nos hacen caso, el otro debe hablar. Si el esposo habla y no hace caso, la esposa debe intervenir para hablar, para reafirmar lo que el padre está diciendo. Pero a veces sucede que en vez de reafirmar, a veces nos contradecimos entre esposos, entre padres, y eso no debe ser correcto. Debemos ser apoyo, debemos estar unidos, debemos ser esos instrumentos de bendición. A veces el padre quiere compartir y ahí a veces la mamá interviene, pero no para mantener una unidad, sino para compartir sus ideas. No se trata de compartir nuestras ideas o pensamientos, se trata de estar unidos en lo que dice la palabra de Dios, hermanos. A veces no vemos efectos en nuestras oraciones, no vemos resultados en la vida de nuestros hijos o de las personas que estamos orando, porque cada uno de nosotros piensa a su manera. Cada uno de nosotros reacciona a su manera y habla a su manera. Y entonces a veces no nos damos cuenta que entre esposos nos contradecimos delante de nuestros hijos. Y no debe ser así. Porque tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios. Tenemos que reconocer la autoridad de la palabra de Dios. Pero Dios siempre va a utilizar, hermanos. Habla tú, da la palabra. Tal vez ves a tu hijo terco o a tu hija o a la persona con la que estás hablando que no quiere, ora para que el Señor utilice a otras personas. Dios utilizó acá a estos siervos, ¿no? Nuestra oración debe ser, Señor, yo ya le hablé, yo ya planté la semilla, utiliza a otros, que mi hijo entienda, porque tu palabra es fiel. Tú ya has dado tu palabra. Hermanos, qué lindo, Dios ya dio su palabra. Y Dios utilizó a estos siervos para hacerle recapacitar a este hombre Naamán, dice la palabra. Y cuánto más, dice, si te han dicho solamente que te laves. Dios utilizó y él entendió y dice acá, tuvo que doblegarse, se humilló, entendió el mensaje. ¿Entiende, hermano? Entendió el mensaje y dijo, a ver, voy a hacerlo. Dice acá, y entonces descendió y se zambulló, versículo 14. ¿Se imagina usted, hermano, a este hombre? ¿Se imagina usted la oportunidad que Dios da? Mucho más cuando no tienen a Cristo y necesitan recibir el favor de Dios. Mucho más, hermanos, ¿no? Mucho más cuando entendemos que en su amor y en su gracia y en su misericordia, Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos sean salvos. Bendito sea el Señor. Entonces, dice, él descendió, se zambulló en el agua 7 veces. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice acá, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne, perdón, se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria a Dios. ¿Cuál es el resultado, hermanos, de la obediencia a la palabra? ¿Cuál es el resultado de sujetarnos a la palabra? Dios es fiel. Lo que estamos hablando acá es la fidelidad de la palabra de Dios, hermanos. Si lo traemos a nuestro tiempo, Naamán no era un cristiano.
pero escuchó la palabra. En su misericordia, Dios insistió con él. Dios utilizó muchos medios para tratar de hablarle, de convencerle. ¿Qué tuvo que hacer? Obedecer. Y Naamán obedeció. Y su palabra dice acá, y quedó limpio. Termina esta historia, dice, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Qué lindo, hermanos, cuando vemos los resultados de la obra maravillosa, cuando vemos los resultados de la fidelidad de su palabra, lo único que nos toca es glorificar. Tenemos en su palabra, hermanos, hermosas promesas. Una de las promesas que más conocemos y que siempre lo mencionamos en la Biblia es Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te fortaleceré. Esa promesa que ya está dada hace más de 2000 años, pero sin embargo es fiel. Sin embargo, se cumple hasta ahora, porque su palabra, dice el Señor, sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Su palabra sigue siendo fiel, hermano. Dice en el Salmos 82, 1 y 2, dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Dios es fiel. El Salmo 119:90, miren qué hermoso. De generación a generación es tu fidelidad. De generación a generación es tu fidelidad. Hermanos, cuando uno lee la Biblia, entendemos cómo ha pasado de generación a generación, pero Dios cumplió. Cuando leemos la promesa que Dios le hizo a Adán y Eva de un Salvador, de un Redentor, de alguien que iba a romper las cadenas de Satanás por el pecado. Dios le habló eso a Adán y a Eva. Pasaron cuántas generaciones, cuánto tiempo, pero Dios fue fiel a su palabra, hermanos. Dios no hace las cosas como nosotros queremos. Dios las hace dentro de sus planes y propósitos maravillosos. Entonces, de generación a generación, ¿sabe? No hay nada más lindo para un abuelo ver a sus nietos que ya son cristianos. ¿Por qué lo digo esto, hermano? Porque cuántas veces he escuchado a abuelos decir, yo estoy orando por mis hijos, estoy orando por mis nietos, que ellos sean salvos. Y si ese abuelo y si esa abuela es cristiana, es una hija, es una sierva de Dios, está orando por sus hijos, hermanos, ¿es por qué? Porque conoce su palabra. Porque la promesa de Dios es esa, serás salvo tú y tu casa. Y si tú crees en esa promesa y crees en la fidelidad, Dios va a obrar, porque de acuerdo a tu fe será hecho. Solamente usted y yo tenemos que mantenernos firmes, hermano. La Biblia está escrita para nuestra enseñanza. La palabra de Dios está escrita para que nos sirva como ejemplo. Y está llena de muchos ejemplos de la fidelidad de Dios, hermanos. Cuando leemos en Isaías 43, versículos 1 y 2, que dice el Señor, ¿no? Aunque pases por las aguas, no te ahogarás, y si pasas por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo. Miren qué hermosa promesa de Dios para su pueblo. Y cuando leemos allá en Daniel capítulo 3, versículos 22 al 27, tres jóvenes que confiaron en esa promesa. Después de muchos años que fue dada esa promesa, tres jóvenes que confiaron en esa promesa dijeron, nuestro Dios nos puede salvar de ese horno. Y fueron lanzados al horno, dice la palabra, usted lo sabe. Daniel capítulo 3, para los que no lo saben, lean Daniel capítulo 3. Y fueron lanzados a ese horno. Y estando ahí dentro del fuego, el rey dijo, no han sido tres los que han lanzado al horno, yo estoy viendo cuatro y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién estaba con ellos? Dios. ¿Qué hizo Dios? Fiel a su palabra. Fiel a su palabra, aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo. Bendito sea el Señor, hermano.
historias escritas para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo. ¿Qué hizo Dios con Daniel cuando fue lanzado al foso de los leones? Decíamos la vez pasada, el rey Darío hizo todo lo posible para salvar a Daniel, pero no pudo. Pero lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Dios es fiel. Él cerró la boca de los leones, dijo Daniel. Mi Dios ha enviado su ángel y ha cerrado la boca de los leones. Hermano, aunque estemos en medio de situaciones duras, difíciles, aunque estemos en medio de leones y que Satanás esté buscando la forma de destruirnos, Dios es fiel. Yo estoy contigo, no temas, no te dejaré, no te desampararé. Aunque de repente haya situaciones duras y no haya que comer, aunque haya un momento de hambruna, hermanos, cuando leemos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, vemos la historia de Elías. Hubo sequía, no había nada que comer ni agua. ¿Y qué le dice Dios a Elías? Ándate al arroyo, porque yo ya he dado orden a los cuervos que te alimenten. Bendito sea el Señor. Hermano, aunque tú no tengas nada, créale a Dios en su palabra, porque Dios te está actuando, porque Él es fiel a su palabra. Yo ya he dado orden a los cuervos. ¿Se imagina usted a Elías escuchando esa palabra? Que los cuervos le van a dar de comer. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Uno humanamente se pone a pensar y hasta dudaríamos de todo eso, pero no podemos dudar de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. ¿Qué le quedó? ¿Qué hizo Elías? Solamente creerle a Dios y obedecer. Y dice su palabra, estando ahí en el arroyo, había un poquito de agua para él, y de día, por la mañana y por la tarde, miren hermanos, por la mañana y por la tarde, venían los cuervos trayéndole carne, trayéndole pan. Dios es fiel a su palabra, hermano. Dios no te va a abandonar. Dios va a cumplir con la promesa, porque sus promesas son de generación en generación. Tal vez tú ahora estás ahora en el camino del Señor porque hubo un abuelo, hubo una madre, hubo un bisabuelo, un tatarabuelo que estuvo orando, Señor, por mis hijos, por su descendencia. Y Dios es fiel a su palabra. Cuando venimos de familias cristianas, ¿no? Yo recuerdo a mi abuela que oraba por todos sus hijos. Señor, en tus manos están mis hijos. Dios es fiel a su palabra. Uno a uno fueron entregando su vida al Señor, porque Dios no quiere que se pierdan. Entonces, qué hermoso, hermanos, ¿no? Cuando leemos Salmo 117, versículo 2, dice, la fidelidad de Dios es para siempre. La fidelidad de Dios es para siempre, hermanos. Que nada pueda perturbar en nuestra mente, en nuestro corazón, desconfiar de Dios. En medio de las circunstancias duras, difíciles, hermanos, ese Dios de Abraham que le prometió que será de bendición. Tal vez él no vio todo lo que Dios hizo con su nieto Jacob. No vio toda la descendencia de Jacob y todas las cosas, pero la promesa empezó con Abraham y te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham no lo vio, pero Dios fue fiel. Y esa promesa se movió de generación en generación. Isaac, Jacob y todos sus hijos, la tribu de Judá. Hermanos, es lindo cuando uno ve la Biblia y reconoce que Dios es fiel a su palabra. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Palabras, hermanos, que fueron dadas hace muchos años, pero siguen fuertes, vigentes, poderosas para todo aquel que cree en esa palabra, hermanos. Queremos recibir esa bendición. ¿Qué tenemos que hacer? En medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras dudas, en medio de todas nuestras indiferencias, en medio de todo nuestro carácter. ¿Entiende, hermano? Eso es lo que mostró Naamán. Enojo, carácter, dudas, amarguras, debilidades humanas y carnales, pero sin embargo eso no permitió que la palabra de Dios siga siendo fiel. Cuando él obedeció, recibió la bendición, hermano. Lo hermoso de todo, hermanos, es que Dios es el mismo y no ha cambiado. Su palabra sigue vigente. ¿Qué tenemos que hacer? Cree en la palabra. Aferrémonos a esa palabra.
conozcamos más de su palabra, hermanos. El pueblo de Israel salió libre de la esclavitud y estando en el desierto comenzaron a renegar, ¿no? ¿Qué comenzaron a desear? Queremos comer carne en pleno desierto. ¿Entienden, hermano? En pleno desierto queremos carne. Ya nos cansamos de nuestra comida. Ahora queremos carne. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dile, está bien, mañana comerán carne. Moisés creyó, habló al pueblo. Tal vez muchos de ellos no creyeron porque vieron su entorno y de dónde va a salir carne acá. Pero Dios es fiel a su palabra. Al día siguiente, dice la Biblia, un viento solano fue movido por el Señor y vinieron muchas codornices y comieron hasta saciarse. ¿Lo cree, hermano? Si lo creemos y lo traemos a nuestra vida, a nuestras circunstancias, a nuestros problemas, a nuestras dificultades, ya su palabra está dada y Dios es fiel a su palabra. ¿Qué nos dice el Señor? Si tú crees, verás la gloria de Dios. Que podamos fortalecernos, hermanos, en este tiempo, ¿no? Que podamos fortalecer nuestra comunión con el Señor, que podamos fortalecer nuestra vida como padres, como hijos, como madres, porque tenemos autoridad del Señor para dar a conocer su palabra. Nuestros hijos muchas veces se vuelven tercos, tal vez duros, rebeldes, porque son jóvenes y el joven flaquea, pero eso no significa, hermanos, que como padres no debemos de estar insistiendo, hablándoles, ordenándoles. Tenemos que asumir nuestra paternidad como pastores en nuestra casa. Tenemos que creerle al Señor. Tenemos que no solamente orar, sino actuar conforme a la palabra, hermanos. Que Dios nos bendiga. Que este mes y todos los meses y todo lo que venga de este tiempo que podamos estar sin vernos, sin abrazarnos, tal vez físicamente, sin estar en los cultos, podamos que sea, Señor, un tiempo de fortalecer más nuestra relación como familia, nuestra comunión con el Señor y sobre todo de llenarnos más de su palabra, hermanos. No olvide que el Señor es fiel, que el Señor se goza en que podamos buscarle cada día más. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Es maravilloso tomar tu palabra. Esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra, Señor, que está dada con amor para cada uno de nosotros. Esa palabra, Señor, que está dada para toda la humanidad, Señor. Palabra, Señor, que nos habla de tu misericordia, palabra que nos habla de tu santidad, palabra, Señor, que nos da a conocer, Señor, todas esas virtudes tuyas, porque ellas son las que dan testimonio de ti, dice tu palabra, Padre Santo. Pero palabra que nos lleva, Señor, a tener un encuentro contigo a través de Cristo Jesús. Palabra fiel, Señor, para nuestra salvación, para nuestra redención, en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a perseverar firmes. Ayuda a tu iglesia a fortalecernos más en tu palabra. Ayúdanos, Señor, no solamente a disponernos a escucharla y a creerla, sino a obedecerla, Padre. Porque es a través de la obediencia que tú te glorificas, Padre Santo. Perdónanos nuestras fallas. Perdónanos como esposos, como esposas, como hijos. Perdónanos, Padre Santo. Y ayúdanos, Señor, a mejorar nuestra comunión contigo, a creer en tu palabra. Señor, tu palabra dice que aunque nosotros fuésemos infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre Santo. No nos dejes caer en tentación, Señor. Líbranos de todo mal, Padre. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.